Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Asia America News. Mi nombre es Marcos González Gaba. Los saludo desde Buenos Aires. Y para la entrega de hoy nos estamos comunicando con el señor Agustín Menéndez, licenciado en Ciencias Políticas, argentino y especialista en la península coreana. Para nosotros hoy es muy interesante esta charla porque estamos inaugurando en Asia América un nuevo segmento que tiene que ver, está dedicado a Corea. Así que gracias, Agustín, por estos minutos que nos estás otorgando. No, gracias a vos, Marcos, por darme el espacio. Agustín, se ha hablado mucho de la experiencia coreana, de Corea del Sur, hablando específicamente, en la lucha del COVID. Me gustaría que me puedas dar tu punto de vista y que destaques para la audiencia cuáles son las políticas que te parecen más destacables, más importantes de las que tomó el gobierno coreano. Bueno, primero y principal, hay muchos puntos a destacar de la experiencia coreana respecto al COVID-19. Lo primero que hay que señalar es lo que fue la centralización por parte del Poder Ejecutivo de toda la acción y estrategia nacional para combatir al virus. Esto significó a nivel no solo ministerial, sino también a nivel regional y a nivel municipal. En ese sentido hubo una centralización en términos de la toma de decisiones, pero de descentralización en cuanto a la atención a los surcoreanos que requerían de asistencia sanitaria, asistencia médica. Esto significaba, para dar un ejemplo, que una persona, supongamos que estuviera infectada o contagiada en Suwon, que es la capital de la provincia de Gyeonggi-do, que es lo que rodea al Gran Seúl, pudiera trasladarse, en caso de que no hubiera cama para esa persona, a Seúl, por ejemplo, o a Incheon. Entonces, tenían en tiempo real el conocimiento de que había una persona que requería una cama, atención médica, y que se le podía proveer ello. Y se le facilitaba el acceso a esa cama, es decir, lo llevaban, lo controlaban, lo monitoreaban en la vivienda. Y esa es una de las cuestiones quizás más importantes que ellos llevaron a cabo. La otra, bueno, cuestiones básicas en términos de, obviamente, propaganda respecto a la situación, a cómo prevenir. Eh, Otro tema digamos, que lo diferenció del resto de las naciones fue la capacidad de testear masivamente a la población. Y en conjunción a esto, la posibilidad de hacer trazabilidad respecto de los contagiados. Ellos al principio no tuvieron dificultad en hacer eso, pero es famoso un caso llamado paciente 31 que lograron identificar, que llegó a contagiar a más de 1000 personas yendo a un servicio religioso. Los medios tradicionales occidentales lo llaman sectas, pero en realidad no son sectas, son interpretaciones heterodoxas que se hace de la religión cristiana y que conlleva una cantidad de elementos que lo diferencian de una secta. Es decir, es más como una suerte de organización por la cual todos velan por todos. Es otra Sí, una cosa. organización sin fines de lucro que tiene una base religiosa, una Claro, ONG. en la cual no solo se dan relaciones de tipo religioso, sino también de apoyo dentro de la comunidad en sí. La cuestión es que esta paciente terminó contagiando a gran cantidad de los fieles y eso se esparció fuertemente en la ciudad de Daegu, y ello conllevó a que se tuvieran que hacer, bueno, la capacidad de trazabilidad ahí se desvirtuó totalmente, entonces hizo muy difícil poder retrotraer a lo que era al principio. No obstante, eso se sigue haciendo
Y hoy Corea tiene números de un dígito de contagiados e inclusive no hay muertos. Para que se den una idea, quienes nos escuchan, Corea tiene aproximadamente unos 10.700 contagiados hoy, contabilizados, y unos 240 muertos. La Argentina, en comparación, tiene unos 3.720 contagiados y vaya camino a esos 200. Tal cual. Y la diferencia estriba en que Argentina tuvo 2 meses para prepararse, dada la lejanía que tenía con China, dado que ya había información, por ejemplo, a principios de mes de enero, de lo que estaba ocurriendo en Wuhan, inclusive desde antes por fuentes informales del gobierno, y se subestimó la situación. En cambio, en el caso de Corea tiene cercanía, la mayor cantidad de los turistas que van a Corea son chinos, y el desconocimiento de un virus nuevo, ¿no? Una nueva cepa de virus, en ese sentido, porque el coronavirus ya existía desde antes, pero no esta nueva versión, digamos. Agustín, Sí. te quiero preguntar sobre este tema, pero ampliándolo un poco más y llevándolo a la economía. ¿Cuál te parece que puede ser, más allá, ya hemos visto cuáles son las políticas más importantes que ha tomado Corea y la tecnología ha estado presente? Sí, Corea claro. es un clúster tecnológico muy importante a nivel mundial. ¿Y cómo te parece que las cuarentenas que están sucediendo en Occidente, la baja que se espera que haya en el consumo y la depresión económica que también se espera que lentamente se empiece a profundizar, va a impactar en la economía coreana? Ellos tienen capacidad en este momento de dar mucha respuesta, pero a corto y a largo plazo, ¿cómo ves la situación económica de este país? No, bueno, primero principal, me remito a lo que dicen las autoridades coreanas, que me parece la perspectiva correcta, que es Corea no se puede salvar sola. Es decir, hasta tanto no se normalice en la medida de lo posible el mundo en general, Corea no va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque en algunos casos, no solo en términos de demanda, sino que en términos de oferta depende bastante de China para el insumo de determinado tipo de bienes intermedios, más que nada, para la producción de sí de otros bienes. Por ejemplo, buques, por ejemplo, autos. Para dar un ejemplo, Kia tiene 6 fábricas de producción de autos, 3 ubicadas en Corea del Sur y 3 en China. En caso de tener un rebrote en China, cosa que, es decir, esto lo que comento efectivamente ocurrió, obligó al cierre de las 6 fábricas, porque no tenían los insumos en Corea como para poder producir. Entonces, el gobierno coreano, por lo pronto, en el corto plazo, es que no haya más muertos, salir de la situación de semi-stand-by que tienen, porque ellos nunca entraron en cuarentena general, dado la estrategia que adoptaron, que fue la más de las más efectivas en el mundo, por lo cual lo único que tuvieron que hacer fue cerrar colegios, centros educativos. Luego la vida corriente siguió su curso con todas las previsiones del caso, ¿no? Obviamente higiene, distanciamiento social, si pueden trabajar desde las casas, se aconsejaba ello, ni siquiera desde la perspectiva coactiva, no es que había una posibilidad de que a uno lo metieran preso, nada de eso existió. Y bueno, en términos económicos, a largo plazo, obviamente va a afectar como a todo el resto de los países, de eso no están exentos, pero sí ellos tienen la posibilidad de poder, por lo pronto, dado que no están en cuarentena general, producir. Entonces, dinero les va a ingresar, la oferta va a estar y ellos con su demanda, o sea, se sostienen. Así que no creo que haya mayores
inconvenientes desde ese punto de vista. Eso sí, obviamente hay sectores de la industria que mundialmente están totalmente destruidos, ¿no? La destrucción de riqueza en términos de turismo, en términos de aerolíneas, en términos de toda la cadena relacionada al turismo, obviamente el sector gastronómico y demás está plenamente afectado. Agustín, Corea es una democracia activa, con mucha actividad justamente, es ejemplar en ese país cómo funciona este sistema. El coronavirus, el COVID-19, juega en la política interna de este país, está jugando a la oposición, por ejemplo, con alguna crítica a lo que el presidente está llevando adelante. ¿Cómo está pasando? En Argentina pasa eso, por ejemplo, hay un dilema entre los que quieren salir de esta cuarentena más rápido y reactivar algunos sectores de una economía que está mal. Y me imagino que en Corea debe estar pasando algo similar, deben estar jugando los partidos políticos de diferente forma. ¿Cómo es este juego? Bueno, hubo elecciones este mes, en las cuales se vio triunfando el Partido Democrático, que es el partido que está en el oficialismo hoy, es el partido de Moon Jae-in, el presidente. No, no hay tal cuestión, digamos. No, o sea, obviamente está en el debate político, pero digamos que alteró la dinámica política tradicional coreana en términos de discurso. Logró llevar muy bien el tema de la pandemia, no solo en términos comunicacionales, sino de políticas públicas efectivas. Se levantó con un triunfo muy abultado el Partido Democrático, y además ya venía con lo que se denomina el Partido Conservador dentro de Corea, que tuvo una expresión en un partido llamado Saenuri, que involucra elementos nacionalistas, conservadores, que están a favor de un modelo de desarrollo del tipo conglomerado, como se denomina. Chaebol es el término que utilizan los economistas. No se dio eso, ¿no? La verdad que el discurso pasó por otro lado, pasó por quién puede llegar a liderar Corea hacia una perspectiva de un plazo a futuro. No estuvo tan centrado en temas de menor importancia, inclusive se le podría decir, como la pandemia. Ellos ya están pensando a cómo salimos de acá a 5 años y cómo seguimos que Corea siga intentando liderar y pelear por su lugar en el mundo con la problemática que ellos tienen, ¿no? Que es tener a China por un lado y a Japón por el otro, ¿no? Dos grandes pesos pesados de la economía mundial. Tal cual. Agustín, por último, ¿qué acciones solidarias está haciendo Corea del Sur con respecto a otros países que hoy tienen problemas con el COVID-19? ¿Hay alguna acción que puedas destacar? Bueno, sí, muy interesante la donación que llevaron a cabo de gran cantidad de arroz a Filipinas. Esto fue agradecido por Rodrigo Duterte. Lo mismo la gran cantidad de barbijos que están produciendo y donando también a Filipinas y a otras naciones también, ¿no? de Asia que les han requerido, y bueno, ellos tienen la capacidad no solo de ser autosustentables para los test reactivos para la detección del COVID-19, sino también obviamente para la producción de barbijos de alta tecnología que realmente funcionan, ¿no? Recordemos que las donaciones chinas, por ejemplo, a España, han sido rechazadas porque no llegaban a los estándares requeridos que las naciones necesitaban. Entonces,
En ese sentido, Corea, por ejemplo, en el caso de Argentina no ha habido un pedido formal por parte del gobierno, tengo entendido, del gobierno argentino, y tampoco está en los planes del gobierno coreano de donarle a la Argentina ningún elemento sanitarista.